Es la hija de D'Artagnan, que yo creo que es una película que está muy bien, de aventura, muy bien rodada, claro. Pues demuestra la polivalencia de Tavernier, ¿no? Que podía haber hecho una carrera, vamos a decir, más canónica, más académica, más de crítico, y él ha tocado prácticamente casi todos los géneros de todo tipo, ¿no? Salvando las distancias, naturalmente, a favor del maestro de Ford, el final y el tratamiento del encuadre te llevan un poco al final de Cuna de Héroes. Tiene algo que ver con ese final de una vida gastada, como la de Tyrone Power en aquel sitio. Y hay una melancolía pues de Siete también mujeres. De pueblo. Sí. El de Siete mujeres también. Sí, hay desolación. En ese final... O sea, que yo creo que si hubiera hecho esta película, hubiera empezado con el tipo llegando en el tren al pueblo, buscando al Capitán Conan. Pero fíjate, José Luis, que en eso de Ford probablemente hay un rencor, supongo que vas a decir, ¿no? Pero hay un rencor en Ford hacia el paso del tiempo, hacia un conjunto social. Aquí le sale, pero le sale bien, como tú has dicho, le sale el toque izquierdista, en el fondo de decir, los más desprotegidos ante situaciones de la guerra son los que quedan destrozados por la guerra, aunque sigan viviendo. Y los más preparados socialmente son los que sobreviven, que es Norbert. Es decir, en el fondo a Conan le ha destrozado la guerra y le han destrozado los que le han enviado a la guerra, que además hay una cosa fascinante, yo no lo sabía, vamos, cuando la vi por primera vez la película, es cuando la descubrí, que termina el armisticio y que más de 100.000 soldados franceses siguen peleando durante un tiempo por la Europa del Este, una cosa sorprendente, porque y ellos lo dicen, hay un momento, recordar cuando se ponen, que dicen que un conato de motín, que se quieren volver a casa, que han terminado la guerra, están movilizados por la guerra. Hay un retrato brutal de los mandos militares, es decir, bueno, brutal, sarcástico incluso, es decir, casi todos los personajes son risibles. Pero son muy buenos. El general cuando empiezan a pegar tiros en el tren. Sí, por eso, es decir, es que han matado dos jabalíes. No creo, aplica todo ese sentido del humor vitriólico. Que me lo aclaren. Quiero saber por qué disparan desde mi tren. Esa zona está muy ideologizada por parte de Tavernier. Es formidable, porque cuando Norbert se va a hacer el comisario, vamos, digamos lo que llamaríamos el fiscal auditor, ¿no? Si tú me permites, o como se llame en el ejército, el acusador o tal, esperan un veterinario. Y él le dice, mire, lamentablemente yo no soy veterinario, soy profesor de literatura, me parece que dice. Dice, bueno, vale igual. Es abogado, pero yo creo, dice en un momento que es abogado, ¿no? Pero yo creo que no sé si dice que no ha tocado nunca un libro de derecho o que no nunca lo carrera, ¿no? Realmente su pretensión no creo que haya sido nunca el ejercicio de la abogacía. Los tres personajes son muy interesantes, ¿no? Como los personajes secundarios que van apareciendo a lo largo de la película y que sirven para explicar mucho las acciones. Pasan tantísimas cosas en la película, yo creo que tiene un mérito tremendo. Contar las películas historia, ahora que pasan tan pocas cosas y las cosas que pasan tan planas, te las repiten tanto y son tan planas y tan grises que esto aquí la película empieza abruptamente y pasas del frente búlgaro a Rumanía, vuelves a ver otra vez, aparecen los bolcheviques a punto de cruzar un río. Hay que estar muy concentrado para estar dentro de la película. Ves la guerra, las letrinas de la guerra, los ves la sociedad, ves el sudor, ves los uniformes que no son relucientes porque no lo pueden ser, incluso cuando hacen un baile. Los uniformes son los que llevan porque no tienen... Bueno, ahí se muestra poco fordiano porque Ford no habría desaprovechado el baile del Bucarest, incluidos los generales. Pero como dice Fernando, hubieran ido todos relucientes. Claro. ¿Dónde hay un segundo uniforme? Claro, es que no lo hay. Ni siquiera el de campaña. Conan va siempre con su uniforme azul marino, ese que parece como de fuerzas especiales, distinto del kaki de los demás, y nunca se ves que se cambie, ¿no? Es que Tavernier es bastante naturalista. Tú has dicho una cosa bastante interesante desde el punto de vista de la caracterización de los personajes. Tavernier, en esos tres actos que tú has dicho de la película, pues es como las novelas naturalistas. Recordar que, por ejemplo, en La Regenta, de Clarín, la mitad de la primera parte de la novela es prácticamente la presentación de los personajes y la segunda parte es cómo actúan los personajes naturalmente a su condición de tal y como nos lo han presentado. Y aquí efectivamente hay una presentación fantasmagórica de la película, de los personajes, de la situación, y después cada uno va desarrollando lo que nosotros sabemos que va a desarrollar así. En el caso de la guerra es evidente, en Apocalypse Now lo cuentan maravillosamente bien, cuando van a por los galones de gasolina y ni Dios sabe quién es un oficial, allí ya no hay ni galones, van todos en camiseta, están oyendo a Jimi Hendrix, están disparando a Charlie, el tipo que solamente los oye. Es decir, que ya es el caos absoluto. Pero es que una guerra, efectivamente, es ese lío, es Fabrizio del Dongo
metido en Waterloo y no sabiendo dónde están sus unidades, porque va de un lado para otro, y eso es, y si eso era una guerra del 19, imagínate ya esta que fue la primera guerra, digamos, moderna, donde todo ya se dispara, ¿no? Probablemente de las más crueles que ha habido, Sin es duda. decir, porque no Sea sea de las trincheras. Sí, sí. La guerra que va a acabar con toda la guerra, si no... Exacto. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo que a mí me descubrió Tavernier, como a tantos gente que lo leíamos, José Luis Barnet, en las páginas de fotogramas, cuando contaba las películas que había visto en Cannes. Creo que la primera es que la Fête Commands, una visión, fue la vamos a segunda, decir, muy estupenda, la segunda, de la regencia. Y luego el relojero de Saint-Paul. Esa fue la primera. La primera, bueno, una y otra. Y el juez ¿no? y el asesino. El juez y el asesino. Las dos primeras, que a mí no las he visto Primera hace era tiempo, Simenon. me gustaban muy bien, No, era Simenon, sí, una novela y de estaba ahí Simenon. todo el aspecto, como tú dices, La segunda es que la Fête francesa, Commands. y la otra que era una podemos visión... poner dentro de unas Sí, semanas. una visión muy, vamos a decir, muy rabelesiana de lo que era la revolución, el comienzo de la revolución, etcétera, ¿no? Y yo creo que desde entonces yo creo que juntamente al naturalismo en Tavernier hay una cosa que a mí personalmente me gusta mucho y que es difícil encontrar en el cine europeo, pero que sí se da en el cine francés con mucho más frecuencia, y es la sujeción a los géneros. Es decir, que él hace mucha película de género y es muy fiel a los géneros. Haga melodrama social, haga melodrama de denuncia, haga películas de época o películas de aventuras o películas de guerra. Él, quizás por su deformación de crítico, tiene un en el punto, mejor sentido de la nexo, yo expresión, creo ¿no? que lo une independientemente del género que practique, y es esa especie de relaciones paternofiliales que aparecen en todo su cine, pero abruptamente. Es decir, aquí la tiene Conan con su gente, y en casi todas las películas está eso, el maestro con sus alumnos, siempre hay esa especie de... Y la amistad en confrontación, es otro de los elementos que también se incluso producen. tiene una película maravillosa que se llama Daddy Nostalgie, que es un dramón, es un melodramón. Pero hay otra cosa que hace muy bien en todas sus películas, y es que, por centrarnos en esta, en la primera parte, tú estás viendo una película de guerra francesa del género de las trincheras, pero la parte que es en Rumanía parece una película del este. Es una película hecha por un cineasta del este. No parece una película de Y en eso tiene mucho que ver... hasta ruso. No, y lo que decía Eduardo, tiene mucho que ver la fotografía, en Bucarest. O sea, y reproduce muy bien ese aire. Yo he estado... Se adapta muy bien. Sí, podría ser Nikita Mikhalkov, por ejemplo. No, él lo hace cuando estás en más hacia Giri Menzel. La película está rodada en Bucarest, ¿sabéis? Sí, claro, es que el lugar que llaman el Palacio de Hielo... Lo estoy afirmando porque en los títulos de crédito viene Unidad de Rumanía y esas cosas. No, pero es que a mí... Yo os voy a contar por qué hago la pregunta. Lo que llaman el Palacio de Hielo es una de las cervecerías más antiguas y más bonitas de Bucarest, que se llama el Carro de Cerveza. Yo estaba allí y me quedé un poco impresionado porque dije, este tío ha reproducido la cervecería esta de una manera verdaderamente impresionante, que todavía se mantiene pues toda de madera, muy a la manera de alemana, ¿no? De Baviera. De Baviera, sí. Fernando, Y una cosa sorprendente. ¿Cuántos litros te bebiste? Porque allí beber cerveza por esa no es una cañita. No, prefería beber cerveza que no la bebida nacional rumana que se llama la suica, que hace que el orujo sea un licor de manzana, vamos, o sea, que es imposible. Un poquito de sifón, además. Eso de la cerveza, hay un autor checo que es Bohumil Hrabal, Sí, que escribía, por lo menos, que vivía en una cervecería checa, Sí. y que a mí me gusta mucho, es un gran escritor. Hombre, ya lo creo. Pero, entonces, ¿tú qué dices? Que está reproducido exactamente como debía estar en el año 18. No, y es que estaba ahora. Yo creo que ahora con los cambios en Bucarest y tal, es que Bucarest es una ciudad, es curioso la película, porque Bucarest es una ciudad muy francesa. La llamaban el París del Este. Es decir, pequeños hotelitos, las avenidas no como las francesas, pero era una especie de París en pequeño. Entonces, tiene bastante gracia, ¿sabes? Todas se llaman el París de algo. Y yo creo que tenía una cierta influencia francesa en cuanto al idioma, el idioma, que se hablaba con bastante efectivamente. habitualidad. Y el hecho de que haya un instituto francés, un liceo Bueno, tan francés, espectacular como entonces. yo creo que es significativo. Lo cual dice también bastante a favor de los franceses. Pero El París del Este es Bucarest. Claro. El París de Oriente es Shanghái. El París de París... Siempre hay un París. Siempre todo, es que ha sido... el París de París es el barrio latino. Es decir, que claro, ya sabes que todo eso es... el Bulmis, ese es el París. Pero bueno, lo que estabas diciendo de que la transformación que ha sido fantástica. O sea, esto es la cervecería del año 18. Exactamente. Porque estamos en el está año 18. muy bien. Bueno, es que está lo que es la cajera, porque estaba igual. O sea, lo cual le da ese naturalismo. Y vuelvo a lo que decía al principio de la puesta en escena. La puesta en escena es formidable.
Está cuidadísimo. Yo creo que el diseño de producción de este señor Jean-Claude François, que no tengo el gusto de conocer, si lo he visto en otras películas, pero es francamente bueno. Parece una película británica, lo digo con elogio para los británicos, que son muy capaces de ambientar todo. Y es un diseño de producción muy... no sé si habrá sido muy caro, porque tampoco hay grandes movimientos.